Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección número 5. Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Efesios 2, 13 y 14. Antes vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a orar. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado, porque nos bendice, porque usted es bueno y su misericordia es grande para con nosotros. Que al estudiar nuestra lección, Señor, usted nos dé sabiduría para poder entender el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Por favor, le suplicamos, le rogamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Leemos nuestro versículo, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. ¿Sabes que a veces muchas personas se ponen tristes o quedan tristes o chasqueadas porque han ido a alguna iglesia y no los han dejado entrar por su vestimenta o porque no iban en buen estado de salud? Entonces, te puedes imaginar el gran chasco que llevan o cómo se sienten. El pueblo de Israel, cuando adoraba a Cristo, adoraba a Dios, ellos se creían exclusivos y no podían entrar, no podía ir otra persona, le llamaban incircunciso. Ahí en el templo, para ir a ofrecer los sacrificios o a adorar, había un muro donde decía que no podía entrar cualquier persona. Y es triste, ¿no? Porque la salvación es para todo el mundo. Todo el mundo puede ser salvo si se acerca a Cristo. Pero el pueblo de Israel quizás había cometido uno de los errores más grandes al pensar que el Evangelio era para ellos, exclusivamente para ellos. Sí, Dios los llamó a ellos. Fueron llamados como un pueblo exclusivo, sí, pero para predicar las buenas nuevas de salvación, como un ejemplo. Mas sin embargo, ellos perdieron el rumbo. Y nos damos cuenta también de que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó con un solo propósito. Cuando Dios te llamó a ti, me llamó a mí, nos llamó con un propósito: dar las buenas de salvación. Ahora, si las personas no quieren, no desean, bueno, ya no me corresponde a mí, porque cada uno de nosotros toma su decisión. Y el veredicto final lo da Dios, no nosotros. A veces me pongo a pensar que necesito la paciencia que tuvo Noé para predicar 120 años. Qué paciencia, ¿no? Mas sin embargo, qué tristeza que, que las personas no hayan llegado al conocimiento ni se hayan acercado a Cristo solo porque pensaban que ellos tenían la razón. Ahora, en Efesios, miramos en Efesios 2, en el capítulo 2 de versículo 1, 2 y 3, la primera descripción de Pablo del pasado gentil de los destinatarios. Con Efesios 2, 11 y 12, que enfatiza que en su nueva descripción del pasado, y leemos: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Triste, ¿no? ¿Te imaginas todo lo que acontecía? El punto número uno que podemos mirar era que éramos aborrecidos. Todas las personas que no eran israelitas eran aborrecidos. Pero eso no solamente es lo grave, sino también que en aquel tiempo estaba sin Cristo. También alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Además de eso, sin esperanza. Automáticamente perdidos.
Entonces, ¿te puedes imaginar por un momento que si tú no tienes esperanza y si tú no tienes a Dios, automáticamente te has perdido? Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Verdad que no tiene sentido? Porque es Cristo el que le da sentido a tu vida. Cuando tú crees en Cristo, tú tienes una esperanza, esa bendita esperanza de que un día todo lo que tú estás viviendo o lo malo que está pasando en tu vida, o estás viviendo ciertamente, los problemas, la enfermedad, tú sabes que se terminarán. Un día acabará ese dolor. Porque tienes esa bendita esperanza de que un día Cristo va a volver y todo esto malo va a acabar. Pablo le dice a los gentiles, recuerden que ustedes eran despreciados, olvidados, sin esperanza, pero al venir Cristo y morir en esa cruz, todo cambió. Y también podemos darnos cuenta que cuando tú aceptas a Cristo, también tu vida cambia. Sabes que los israelitas también pensaban que al hacerse la circuncisión, ellos ya eran salvos, pero solamente era un rito. Ellos tenían una promesa así. Eh, Quizás podemos llegar a pensar o podemos conformarnos. Sabes, cuando hablamos de espiritualidad, muchas de las veces nos conformamos. Cuando hablamos de dinero, no nos conformamos, siempre queremos más, más. Cuando hablamos del mundo, posesiones que hay en el mundo que tú puedes obtener, hablamos de más y queremos más y más. Pero cuando hablamos de espiritualidad, es muy poquitito y nos conformamos. Probablemente que te está pasando que tú ya fuiste bautizado y crees que por ser bautizado ya eres salvo. ¿O crees que porque tienes ahí un certificado que fuiste bautizado en la iglesia tal día, tal fecha, tú ya no necesitas hacer más? No, hay muchas cosas que hacer. Necesitamos estudiar nuestra Biblia, orar, compartir ese maravilloso Dios, el que has conocido. El pueblo de Israel se había olvidado de eso. Por eso en el libro de Isaías, cuando lees el capítulo 1 del versículo 6 hasta el versículo 17, te das cuenta de que Dios dice, yo no quiero que traigas ofrenda, yo no quiero que ofreces sacrificio, yo quiero que vengas a mí, pero con el corazón dispuesto a servir. Desafortunadamente, pues, hay muchas cosas en las cuales muchas de las veces no queremos obedecer a Dios. El corazón de Pablo y de sus colaboradores suspiraba por aquellos que estaban sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y es por eso que Pablo le predicó a, a muchas naciones, salió a predicar a muchas naciones, a muchas ciudades, a los gentiles. Le dedicó mucho más tiempo a los gentiles. ¿Sabes qué? Cuando tú lees las cartas de Pablo te das cuenta de que los israelitas o los llamados judíos no aceptaban el evangelio. Ellos eran los que más problemas causaban a la iglesia, porque ellos no estaban de acuerdo de que se les predicara el evangelio, seguían pensando que el evangelio era solamente para ellos y exclusivamente para ellos. Pero no. A veces no nos damos cuenta y caemos en el error. Y es bueno reconocer que si yo me equivoco, es bueno reconocer. Yo no soy perfecto. Tú puedes tener una experiencia diferente, mirar el evangelio de una forma diferente al que yo lo veo, o yo puedo estar equivocado, tú me corriges, no pasa nada. En esta vida necesitamos aprender y seguiremos aprendiendo. A mí me gusta aprender y yo también de mis errores quiero seguir aprendiendo, no quedarme en mis errores, de mis faltas. Y es por eso que nosotros tenemos que mirar y reunirnos a la cruz y mirar a Cristo crucificado. Y ese debe ser nuestro tema de conversación y la gozosa comunión. Deberíamos todos los días exaltar la cruz de Cristo. Y a veces nosotros preferimos hablar de otras cosas que no tienen importancia, le damos más importancia. Cristo es nuestra paz.
que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Qué horrible, ¿no? Qué horrible cuando dos personas están enojadas, peleadas, a veces por tierra, a veces por cosas que no vale la pena, o a veces el papá, el hijo, la hija con la mamá, el hermano, los tíos, en la iglesia. Pero qué maravilloso es cuando tú te reconcilias. Es lo más maravilloso. Probablemente que si has pasado por eso, tú vas a entender. Si tú eres casado y has tenido problema con tu esposa o viceversa, y, y piensas que todo está terminado y que ya no hay solución, pero cuando llega la reconciliación, tú te das cuenta de que valió la pena luchar, el esfuerzo. Porque cuando tú te casaste, te comprometiste para toda la vida, no para un tiempo nada más. De igual manera, tu mamá siempre será tu mamá, tu papá siempre será tu papá y tu hermano siempre será tu hermano. Y cuando te reconcilias, tú te das cuenta de lo maravilloso que puede ser la familia. Y es por eso que Cristo, al venir a esta tierra, vino a reconciliar. No quería dos pueblos, quería solo uno. Y qué triste, ¿no? Que el ser humano es el que más división causa. Por ejemplo, tú puedes mirar el muro de Berlín que estaba dividiendo. Solamente era un pueblo, una nación, pero se dividió. Y es el pueblo de Israel, también se dividió. Hoy en día la iglesia también se divide porque no se hace lo que yo quiero, lo que yo pienso. También podemos mirar que ahí en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Dios. Cuando tú miras ahí en Isaías 1:18, a él no le importa qué color son tus pecados, qué tan bajo hayas caído. Él te sigue amando. Él no se ha cansado de buscarte y de amarte, porque Él quiere. El deseo más grande de Dios es que tú te reconcilies con Él. A la entrada del pecado, Adán y Eva empezaron a correr. Caín siguió corriendo, siguió corriendo. Cayó agotado, pero no quiso nada con Dios. Hoy hay muchas personas también. No podemos decir que son ateos porque hay muchas personas como en el tiempo antiguo que tienen muchos dioses. Sacrificaban sus hijos a sus dioses, pero ninguno de esos dioses era tan poderoso como el Dios de Israel, como el Dios en que tú crees, en el que yo creo. El deseo, el deseo de Dios, yo estoy seguro que sigue siendo el mismo, que haya siempre una sola iglesia, un solo pueblo, pero es difícil por nuestras decisiones. No es como los otros piensan que quieren la unificación para su propia conveniencia. Dios no lo quiere para nuestra propia conveniencia ni a conveniencia de ellos. Solamente lo que Él desea es que tú y yo seamos felices. Y a veces es difícil, ¿no? Cuando Jesús estaba en la tierra, podemos mirar, podemos leer, por ejemplo, en Mateo 8:11, lo leemos. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Aquí estaba un centurión que tenía tanta fe como ninguno de los israelitas. Es por eso que él les dijo, yo no he encontrado a uno que tenga tanta fe como este hombre. Y es triste, ¿no? Que aquellos llamados el pueblo de Dios no tuvieran fe.
había más fe allá afuera. ¿Te acuerdas de los griegos que fueron a buscar a Jesús? Ellos querían conocerlo. Ellos querían tener ese encuentro con Él. Y aún los discípulos no querían que ellos llegaran a ellos. ¿Te acuerdas de los Reyes Magos? Ellos viajaron desde el oriente para buscar a Jesús. Y no vinieron con las manos vacías, trajeron regalos. Ellos no eran el pueblo de Dios, pero estudiaban las profecías y sabían cuándo Jesús iba a nacer. Y ellos fueron a buscarlo. Y el pueblo de Dios, el llamado así pueblo de Dios, ni enterados. No se dieron por enterados. Jesús había nacido, pero ellos a veces es difícil entender de qué predicaban o de qué estudiaban. No sé. A veces nosotros le damos más importancia a otras cosas que al hablar de ese maravilloso Dios. Jesús declara por medio de Juan, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Primera de Juan 2, 3, 4 y 5. Uno de los mandamientos que Cristo diera a sus discípulos fue que os améis los unos a los otros como os he amado. Pero tú te puedes dar cuenta que lo que más hay hoy en el mundo es odio. No hay amor. Tú puedes mirar que hay parejas que se casan supuestamente muy enamorados. Hay algunos que a la semana, otros que al mes, otros que al año ya se separaron. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el amor? No era amor, era conveniencia. Eso es cuando nosotros llegamos realmente a conocer a Dios, el verdadero amor, el verdadero significado de la vida. Según Pablo, ¿qué hizo Cristo con la ley de los mandatos y ordenanzas? ¿Por qué lo hizo? Cuando nosotros miramos en Efesios 2, 14 y 15, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su cara en las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz. Muchas personas cuando leen estos versículos dicen, ahí está, Cristo vino a abolir los mandamientos. Ya no, eso ya es cosa del pasado. ¿Tú crees que es cosa del pasado? Si Jesús dijo, son palabras de Jesús, no mías. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo, la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él no vino a abolir la ley. Él vino a confirmar la ley. Y siempre le dijo a sus discípulos, yo quiero que ustedes se amen. Cuando el escriba se acerca y le dice, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque de estos dos mandamientos deriva toda la ley. Y algunos piensan que solo son dos mandamientos. No. El amar a tu prójimo hay 6 mandamientos y el amar a Dios son 4 mandamientos. Ahí están los 10. Entonces, Cristo no podía decir yo vengo a abolir la ley. Sí, ¿qué ley vino a abolir? Entonces nos damos cuenta que la ley ceremonial ya no debía de existir porque ese cordero había muerto y ese cordero era Cristo. Es maravilloso cuando nosotros podemos darnos cuenta de todo lo que Jesús hace. Luego por la fe invalidamos la ley, dice Pablo en Romanos 3:31, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. Para el que ama a Dios es bueno, pero para el que no lo ama no es bueno. Muchas personas también dicen, no se puede guardar la ley. ¿Quién es tu ejemplo? ¿El pastor?
¿El hombre o Cristo? Cristo es tu ejemplo. Y si Él lo pudo hacer, tú también lo puedes hacer. Triste, ¿no? En los tiempos de Cristo el orgullo, el egoísmo, los prejuicios habían levantado una muralla de separación sólida y de alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiarlo todo. Las palabras que el pueblo oía de sus labios eran distintas en cuanto lo habían escuchado de los sacerdotes y rabinos. Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio, los prejuicios, divisor del nacionalismo, egoísmo. Enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó al hombre por encima del círculo limitado que les prescribía su propio egoísmo. Anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para Cristo ya no había judío, ya no había griego, era solamente uno. Y a veces es triste cuando en las iglesias grandes, aquí en Estados Unidos, tú puedes mirar que hay de muchas nacionalidades. Y tú puedes mirar que hay un grupito aquí, los privilegiados aquí, otro grupito por acá, otro por aquí, otro por aquí, y tú por allá. Si tú eres de esa nacionalidad, gozas de algún privilegio, pero si no, no. No se trata de eso. Es triste cuando tú miras eso. Cristo lo que quiere es de que todas las naciones sean una misma adoración, como Dios quiere. Pero a veces también eso es un problema porque a veces nosotros como mexicanos queremos adorar a Dios de una manera, pero los dominicanos de otra manera, los puertorriqueños de otra manera, los cubanos de otra manera, los colombianos de otra manera, los jamaicanos de otra manera. Pero que no se nos olvide que es un mismo Dios. Tal vez tú traes una enseñanza diferente, pero tenemos que pensar primero qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que le agrada a Dios. También podemos mirar que a veces yo quiero, también ese es un problema. Yo quiero que adoren a Dios como yo deseo, como yo quiero. Tampoco. Primero lo que tenemos que saber que si a Dios le agrada lo que yo estoy haciendo y preguntarnos qué es lo que quiere Dios, cómo desea Dios que le adore. Ahí está la muestra en la Biblia. A veces pensamos que yo le estoy sirviendo de una manera extraordinaria, pero puede ser que yo esté equivocado. Por eso nos damos cuenta cuando miramos a los Reyes Magos. Ellos vienen a adorar a Cristo con todo lo que tienen. Y eso es maravilloso. También podemos mirar que ahí en Efesios 2, 17 y 18, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Maravilloso, ¿no? Entonces, podríamos hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos aprender a ser predicadores de la paz en vez de canales de conflicto? ¿Qué situaciones actuales pueden ayudar a sanar? Podemos preguntarnos si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Será? ¿Será que tú y yo estamos haciendo lo que Dios quiere? El concepto de paz es importante en Efesios, ya que la carta comienza y termina con bendiciones de paz de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. En Efesios 1, 2 y el 6, 23. En Romanos 5, 5, 1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no quiere tener paz? Tú sabes que hoy en día los candidatos, los que están peleando para presidente, prometen paz. Los gobiernos prometen paz, pero no encontramos paz. Y Jesús lo dijo. Lo más que podamos mirar, por ejemplo, ahí en San Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y también en San Juan 6, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces,
Miramos también en Romanos 10, 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿O cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A veces es difícil salir a predicar, ¿verdad? Porque nosotros argumentamos que no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para otras cosas, pero para predicar el Evangelio no hay tiempo. Siempre decimos que no hay tiempo. Y es maravilloso cuando tú dedicas un poco de tiempo para hacer ese maravilloso trabajo. Y tú puedes tener paz porque estás haciendo tu trabajo. ¿Sabes? Los discípulos después de la muerte de Cristo tenían miedo. Tenían miedo quizás a la cárcel, a la muerte. Quizás tenían miedo porque lo habían perdido todo y creían que no valió la pena. Mas sin embargo, cuando Jesús se les apareció, le dijo, paz a vosotros. Lo miramos ahí en San Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, Jesús vino y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es maravilloso cuando tú puedes estar en paz. Así como los bebés cuando se acuestan a dormir, duermen tranquilo. Ellos saben que tienen el cuidado de sus padres. Así también nosotros cuando nos acostamos a dormir necesitaríamos o deberíamos acostarnos en paz. Cuando salimos a trabajar tendremos que ir en paz, no peleados, enojados. Cuando vamos a la iglesia a disfrutar de ese maravilloso día de adoración, de servicio, esa paz, sí, encontrar esa paz que solo Cristo puede darla. La paz a la cual se refirió el gran maestro es más amplia y abarcante de lo que quizás nos hemos imaginado. Cristo está dispuesto a realizar grandes cosas a favor nuestro. Pero, ¿cuál es nuestro problema? Cristo quiere restaurar tu vida. Cristo quiere restaurar tu hogar, tu familia. Pero a veces mi corazón no está dispuesto. Cuando nosotros verdaderamente creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, la paz de Cristo se hace nuestra. Y eso es lo que necesitamos creer. Y es por eso que Isaías 9:6 dice, porque un niño es nacido, hijo es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el Dios al que tú necesitas conocer. No hay otro fundamento para la paz, ni la habrá. Solamente la gracia de Cristo aceptada en el corazón vence la enemistad y con Él puedes salir tú más que vencedor. El que esté en armonía con Cristo y con su prójimo no sabrá lo que es desdicha. No habrá envidia en su corazón, ni en su imaginación alberga el mal. Ahí no podrá existir el odio. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se sentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha de este mundo. Cuando nosotros también leemos ahí en Efesios 2:19 y 20, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo emplea la metáfora de la iglesia como un templo, una imagen que corona la inclusión plena de los gentiles a la iglesia. Si bien antes tenían prohibido adorar en el atrio de Israel, en el templo, ahora no solo tienen acceso, dice en Efesios 2:18, sino que además ellos mismos se convierten en materiales de construcción para un nuevo templo. Maravilloso, ¿no? Aquellos que
eran odiados, que se sentían lejos de Dios, hoy están cerca de Dios, gracias a Jesús. El templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de la montaña, y cada piedra era preparada para su lugar en el templo, labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de una hacha en un martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesto de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Eso es lo maravilloso. ¿Sabes por qué los escribas despreciaban a Jesús? Porque él no había ido a una escuela, a una universidad. Y lo odiaban porque él tenía tanta sabiduría. Es el ejemplo cómo obtuvo sabiduría, porque se pasaba tiempo orando, pidiendo sabiduría. Y es lo que nosotros necesitamos pedir, sabiduría. Los apóstoles edificaron la iglesia de Dios sobre el fundamento de Cristo mismo había puesto. Y muchos, o bueno, algunos piensan que Pedro es el fundamento de la iglesia. No, es Cristo el fundamento. Y es por eso que cuando nosotros ponemos al ser humano como nuestro fundamento, estamos perdidos. Escribiendo acerca de la edificación de dicho templo, Pedro dice: al cual allegados, piedra viva, reprobada, cierto de los hombres, empero elegidos de Dios, preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. En primera de Pedro 2, versículo 4 y 5. ¿Sabes? Cuando Pedro le escribe a los Corintios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que él, el que ha puesto, el cual es Jesucristo. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque a veces nosotros pensamos que lo que yo creo, que lo que yo pienso, eso es. Pero tenemos que ir a la Biblia. No hay otro evangelio, no hay otro fundamento. Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra. Cristo es donde nosotros tenemos que reedificar. Así como Pablo dice: aquí tienen, yo ya les enseñé todo, ahora ustedes tienen que reedificar. ¿Qué van a construir? ¿Cómo es que van a vivir? Ustedes toman la decisión. Pero él dice: no hay otro evangelio. También cuando él dice: porque nadie puede poner otro fundamento en el que esté puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día de la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. Todo sale a la luz, y un día todo va a terminar y la verdad se tiene que conocer. Y es por eso que cada uno de nosotros tiene que tomar la mejor decisión. Sí, es maravilloso cuando nosotros leemos nuestra Biblia. En nuestra Biblia nosotros podemos encontrar un montón de cosas que muchas de las veces no habíamos escuchado o no hemos conocido. Hay versículos que tú has pasado por alto quizás, o que los has leído y no los has entendido. El Evangelio es claro. A veces nosotros nos confundimos, es solamente. Pero no podemos seguir en confusión, necesitamos llegar a conocer la verdad. El pueblo de Israel tenía la verdad, pero el problema es que cayó en la tradición por no seguir escudriñando la verdad y viviendo la verdad. Y a Jesús no le gustaba. Por eso le dijo hipócritas. Cuando tú lees Mateo 23 te das cuenta: hipócritas, hipócritas. A veces suena difícil o muy dura la palabra, pero si yo digo que amo a Dios y no lo estoy manifestando, entonces yo también soy un hipócrita. Y aunque me duela, tengo que aceptar la verdad. Solamente que el llamado así pueblo de Dios no aceptó.
Ahora, dime tú, ¿dónde estabas sin Dios? ¿Dónde estabas? ¿Cómo vivías sin Dios? Ahora que tienes a Dios en tu corazón, ¿cómo es tu vida? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Ha cambiado tu estilo de vida? Si es así, qué maravilloso. Y si aún no ha llegado el cambio, necesitamos seguir orando para que Dios siga obrando en nuestra vida. Que Dios nos ayude a tomar la mejor decisión. Esos son mis deseos. Oramos. Señor, gracias por esta lección, gracias por su amor, por su misericordia, gracias porque usted es bueno y usted nunca ha fallado y sabemos que no nos va a fallar. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Todos estos favores se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.